También hay que pensar que hay mucha gente que se tendrá que movilizar forzada, obligada por el sindicato. Hay que pensarlo. Es un poder oscuro el poder judicial. Como lo hemos explicado, no hay quien lo regule, o sí lo hay, pues, pero es como si no lo hubiera, porque es entre ellos, se regulan. Sí. ¿No? Y hay que ser también muy claros en esto. Hay trabajadores del Poder Judicial, no me refiero a quienes tienen carrera judicial, no me refiero a ministros, magistrados, jueces, ni me refiero siquiera a secretarios y actuarios de los juzgados en México. Trabajadores administrativos, trabajadores, algunos ya con base en el Poder Judicial. Hay quienes no están de acuerdo porque los propios trabajadores saben de los privilegios que existen. Pero si el secretario general y los secretarios seccionales les dicen hay que movilizarse, hay que salir a protestar, es muy difícil que un trabajador que quiere inclusive obtener su plaza, Alejandro, como una manera de tener estabilidad laboral, pues es muy difícil que un trabajador diga que no. También hay que entender a muchos trabajadores que salen obligados, sin la convicción, sin la libertad que exige, pues una movilización. Yo por eso creo que va a ser un fracaso, las movilizaciones, porque para que un movimiento tenga éxito, tiene que existir ahí sembrada la convicción. Y debe ser un conjunto de demandas justas, Alejandro. Cuando las demandas no son justas, es un movimiento que tiene una lógica de facción. Y los movimientos facciosos no son exitosos, porque no hay compromiso, porque las causas no son justas. Y me temo que este es uno de estos casos. Ya lo veremos, pero tratándose de un poder como el judicial, que es opaco, que es un poder que no le rinde cuentas absolutamente a nadie, puede efectivamente maniobrar, pero ahí no anida la justicia. Y como no anida la justicia, pues durará, pero no trascenderá. Y obviamente que esto, que es una movilización para defender a pues los fideicomisos que benefician. Hoy lanzaba un reto, Álvaro, lanzaba un reto el líder del Mier, el líder de los diputados morenistas, decía, a ver, desmiéntanme que 6,000 millones de esos fideicomisos son específicamente para privilegios. Desmiéntanme que ahí hay guardados 6,000 millones de pesos que están pidiendo estos 6,000 millones para privilegios. Desmiéntanme, que me desmientan los ministros. Lo reta hoy a los ministros, pero también hay un manejo obvio político porque cada uno tiene su versión. Dice Mier aquí, dice, reto a cualquiera de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que demuestren de cara a los mexicanos si es falso que los fideicomisos que suman 6,000 millones de pesos no están destinados exclusivamente para beneficio de 11 ministros actualmente en funciones y 22 en retiro. Utilizar a los trabajadores del Poder Judicial es una mala estrategia de la presidencia de la Corte, pues la iniciativa no pone en riesgo de ninguna manera la situación laboral ni de contraprestación de los trabajadores. Nuestra iniciativa busca acabar con estos mecanismos utilizados únicamente para mantener los privilegios de altos mandos. Lamentablemente, este recurso público no ha servido para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita al pueblo de México. Y es más, yo agregaría, si hubiera garantizado este recurso, estos privilegios, justicia pronta, gratuita y expedita, de todas maneras se los tienen que quitar. Pues como que privilegios, su trabajo es justamente garantizar la justicia pronta y expedita.
Eso No, dice la Constitución. Digo, mínimo, ahora resulta que hay que darles beneficios para que hagan su trabajo. No, señores. Es un poco, Alejandro, lo que inventó Felipe Calderón en su gobierno, cuando precisamente generó privilegios para los mandos de la policía, un bono de riesgo. Sí, me Un bono de acuerdo. riesgo, porque si te metes a la policía, sabes que tienes un riesgo. Claro, Por eso te proveen de armas. claro. Un bono de riesgo. No, pero el bono de riesgo se lo repartían Alejandra Sota, Maximiliano Cortázar, Roberto Gilsuar. ¿Riesgo por qué? No, pues es que Y si lo tienes, pues riesgo. vete a la iniciativa privada, Claro. güey. Pues nadie te tiene trabajando en el servicio público. De ese tipo, esos son privilegios, incluyendo los de altos servidores públicos de otras instituciones. Son aberraciones, son Abuso. gandallas. Sí es. Entonces, también hay que distinguir los derechos laborales de los trabajadores de cualquier institución, en este caso del Poder Judicial. Claro, un trabajador dice, a ver, no sea que me vayan a quitar mi prima vacacional. No, hay condiciones generales de trabajo, hay contratos colectivos de trabajo que garantizan no solamente el ingreso, sino las prestaciones. ¿Corren riesgo esas prestaciones por los fideicomisos de la cúpula del Poder Judicial? No. Si efectivamente hay riesgo de que sean vulnerados los derechos laborales de los trabajadores, ¿cómo no se van a movilizar? Aquí no hay eso. Aquí no hay ese riesgo. Pero bueno, hoy, por primera vez, en un acto inédito, en muchos años, efectivamente, trabajadores del sindicato, del Poder Judicial, de la Federación, pues salieron a manifestarse en contra de esta reforma que impulsa Morena y sus aliados para poner fin a los privilegios de ministros, magistrados y jueces. La iniciativa de Morena propone la extinción de 13 de 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial para cubrir pensiones de altos mandos hasta por 100 años, además de contemplar partidas como, por ejemplo, la remodelación de casas Y otros lujos. y otros lujos. Como parte de las movilizaciones, se han cerrado tribunales colegiados y juzgados de distrito en la Ciudad de México e incluso en otras ciudades, y llevaron a cabo la quema que vimos hace un momento, la quema de una piñata del presidente López Obrador. Para mañana, el sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Federación y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal están convocando en circulares a manifestarse en todos los inmuebles del Poder Judicial de la Federación con el objeto de hacer un frente común firme y digno en contra los atentados de los poderes ejecutivo y legislativo que han orquestado contra la independencia judicial. Es exactamente la misma narrativa, Álvaro, que con el INE. Sí. Porque para eso hay mucha habilidad. O sea, si les vas a quitar sus privilegios es un atentado a la independencia del INE, un atentado a la independencia judicial. Como decía por ahí ese Triana, un señor que no... Un diputado federal del PAN. Que nunca he sabido bien cuál es su gracia. Su gracia, bien a bien. De colgarle el portafolio a Santiago Krill. Bueno, pues ese Triana, yo oí que decía en una entrevista que si votaban por Morena, ya no iba a la gente a poder votar. Y es más, decía en ese video, me acuerdo yo, olvídense hasta de las bodas. Sí. Pues yo dije, yo he ido como a 2 bodas en mi vida, por mí, pues ni modo, ¿no? Se acaban las bodas. Pero también luego las bodas son para una cierta élite como el lugar de encuentro, ¿no?
se ven en las bodas, se encuentran las clases políticas, se casan, ¿no? ¿O no es así? Yo tengo siempre esa foto. No, bueno, ¿no? hay bodas de todo tipo. No, Unas pero para son ellos, como para las ellos. de la hija de Juan Collado. En eso pienso. Que son como, por eso se le hacía tan alarmante. Imagínate que le cancelen a Juan Collado. ¿En dónde va a ver a Carlos Salinas de Gortari? A ministros de la Suprema A los Corte. ministros de la Suprema Corte, ¿dónde los va a ver si no hay bodas? Por eso decía yo, qué No, esa ya ridiculez. es una payasada. ¿Ridiculez? Ridiculez. Sí, es la misma fantochería de cuando el INE, efectivamente. Mismo. Sí, es que si se atenta contra la independencia y la autonomía de uno de los poderes del Estado y la dictadura avanza. Bueno, las cosas no son tan así. Pero lo que llama la atención esta movilización, que desde la semana pasada se anunció por parte de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, y hoy los manifestantes se movilizaron en varios lugares de la República, se movilizaron enfrente de las sedes del Poder Judicial en varios lugares, incluyendo aquí en la Ciudad de México, y decían: nosotros defendemos tus derechos constitucionales, ¿por qué tú no defiendes nuestros derechos laborales? Respeto a la división de poderes, no son privilegios, son nuestros derechos. Estas fueron parte de las consignas que gritaron los trabajadores. O sea, Híjole, mano. Qué vergüenza. yo lo creería si fueran los ministros, los magistrados, los jueces. No, son trabajadores. Y yo digo también, muchos, lamentablemente impulsados por la propia necesidad de mantener su estabilidad laboral. Habrá quien efectivamente sí crea que hay un atentado, porque también hay mucha propaganda. Y a veces también, no solamente hay mucha propaganda, hay mucha pereza por conocer, por leer. Esto es, por ejemplo, ahí en el Periférico, en una de las principales vías de comunicación de la capital de la República, bloquearon parte de la vialidad para efectivamente manifestarse. Por otra parte, yo diría, Alejandro, qué bueno que se movilicen, qué bueno que se ejerza la libertad de manifestación, la libertad de reunión, la libertad de asociación, porque al final de cuentas, una movilización así, independientemente de si tienen o no razón, si es justa o no, ¿qué acredita también? Pues que en este país hay vigencia de las libertades ciudadanas. Y, insisto, como lo dije hace un rato, si son justas estas demandas, este movimiento va a crecer y, sin embargo, pienso que no va a durar mucho. Pues no, sobre todo creo yo, Álvaro, que vale la pena que no ceje el legislativo en informar. Me parece a mí que no debe caer el legislativo en posiciones políticas y responderle de manera política. Mira, entre ellos mismos ni siquiera se ponen de acuerdo. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez, según ella, ya ves que está cualquier cosa que ve, cualquier tema que ve, ¡hey, acá estoy! Háganme caso por acá. Y entonces lanza tweets así, cada vez más retadores. Por ejemplo, según ella, el dinero del fideicomiso es para la campaña de Claudia Sheinbaum. ¡Ah, caray! A ver, que me explique. Para un guardadito, ¿no? O el cochinito. Sí, para el cochinito. Cochinito para Sheinbaum le pone. Es que no es serio, Alejandro. No es serio. ¿Cómo No se es va a serio. tomar en serio qué es lo que esta señora dice? Oigan, El agandalle de fideicomisos del Poder Judicial buscan engordar el cochinito para Sheinbaum y debilitar la impartición de justicia. A ver, ¿cómo?
¿Cómo? Si ella ya lo tiene ubicado, yo le puedo decir a ella cómo estuvo la compra de la casa que habita ahorita, porque nos tardamos un tiempo, se tardó la periodista Daniela Barragán de la unidad de investigación que dirige Álvaro Delgado, se pusieron a trabajar en esa ruta que no era clara de dónde venía la propiedad de Xóchitl Gálvez. No es un tuit, no lanzamos un tuit diciendo, hey, es que esta propiedad está... No, hay una investigación. Que me explique, y sería muy interesante saber cómo fundamenta Xóchitl Gálvez que ese dinero va a pasar a un fondo de campaña de Morena en 2024. Que lo explique. Que se dé el tiempo. Lo publicado sobre ella está clarísimo. Lo de la tesis, Álvaro, hubo alguien que se metió, agarró, la analizó, pum, la comparó y sacó. Y se acreditó. Y se acreditó que la señora copió. Punto. Y ella lo reconoció, la pendejié, dijo. La pendejié y luego todavía fue a ofrecer como si hay como si hubiera hecho una chistosada, como ¿verdad? Si fuera una chistosada, jajaja. Ay, hago otro trabajo. Con otro trabajo. No, señora. Así también es esta payasada, me parece una payasada. Busca engordar el cochinito. Híjole, aconséjenla, carajo. O sea, son cosas que se desmontan en 3 minutos, que alguien puede, porque simplemente ya no lo puede fundamentar. Lo que sí está fundamentado es que los ministros de la Corte sí quieren más en 2024 para mantener cosas que no son saludables en una república, entiéndanlo. No es saludable que estén pidiendo dinero para vivir como privilegiados, que le estén sacando a un pueblo con 40 o 50 millones de pobres, sacándoles dinero. No es saludable para la república, no es democrático, no es ejemplo de nada más que de abuso de poder, que los ministros sigan pidiéndolo. Mira, me voy a rescatar, Álvaro, y creo que la gente lo tiene que ver, y si pueden compartir, compartan eso, porque hay mucha gente que se puede creer, incluyendo trabajadores del Poder Judicial, que se trata de... les van a quitar sus privilegios. No, se le está quitando los privilegios a un puñado de señores y señoras que están en la élite del Poder Judicial. Eso es lo que se les quiere quitar. ¿Por qué les voy a pagar yo que él pinte en su casa todos los días? Pues mira, o sea, ¿por qué? Guadalupe Fuentes López, Álvaro, recordarás, aquí estuvo con nosotros y desglosó primero lo que se gastaron este año y luego lo que piden para el siguiente año. Son 6,109 millones de pesos, de los cuales más de 2,000 se destinarán, así se les aprueba, a actividades deportivas, utensilios de cocina, alimentos, bonos, seguros de gastos médicos, telefonía celular, gasolina para 11 ministros. ¿Sí escuchó usted bien? 6,109 millones de pesos son específicamente para 11 personas. 11 personas. Yo te garantizo, Álvaro, que ni el más derrochador de todos los empresarios mexicanos se gasta 6,109 millones de pesos en él. En él. Estoy seguro, pues si lo hacen aquí es porque pueden, porque así lo han hecho durante décadas. A ver, vamos a ver este video porque vale la pena recordar, son unos minutos y vale la pena recordar qué es lo que se está discutiendo. Y yo recomendaría que el Poder Judicial, que el Poder Legislativo sea muy informativo en todo el tramo que viene para que la gente que está siendo forzada a salir a la calle por estos sindicatos, por lo menos vaya diciendo, híjole, pues sí, salgo porque es el sindicato, pero por favor no me saquen en las fotos. Vamos a ver. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en este sexenio ha sido criticada desde los poderes ejecutivo y legislativo por destinar millones a gastos que consideran superfluos, solicitó para 2024 un total de 6,109 millones de pesos, de los cuales más de 2,000 millones de pesos se destinarán a partidas como actividades deportivas, utensilios de cocina, alimentos, bonos, seguros de gastos médicos, telefonía celular y gasolina para los 11 ministros, por lo que desde Morena analizan un recorte en su presupuesto. Bueno, pues hay otras partidas que reflejan estos excesos. Nosotros las hemos analizado puntualmente
Y consideramos que los ajustes en la Corte podrían llegar a 2,000 millones de pesos, de los 6,000 que están solicitando. Solo en la Corte. Pero como te comenté, la Corte es una porción pequeña del presupuesto de todo el Poder Judicial visto en conjunto. Muy onerosa. De acuerdo con el paquete económico 2024, para el Poder Judicial de la Federación se contempla un presupuesto de 84,792 millones de pesos, cantidad que había solicitado la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y que es 4% mayor al asignado este 2023. De este monto, para la Suprema Corte se destinarían 6,109 millones de pesos, mayor al presupuesto ejercido este 2023, que fue de 5,630 millones de pesos. Para 2024, Morena advirtió que la Corte está pidiendo una partida presupuestaria de 9,667,354 pesos para actividades artísticas, deportivas y culturales, además de seguros de gastos médicos privados por 115 millones de pesos y seguro de separación individualizada por casi 250 millones de pesos. La Corte también solicitó 52 millones de pesos para alimentación en el comedor y que, de acuerdo con la revisión realizada por la bancada de Morena, es un gasto oneroso. Están solicitando 52 millones de pesos para alimentación en el comedor de la Corte. Y eso te da, si fueran los 365 días del año a trabajar, cerca de 144,000 pesos diarios para alimentación de los 11 ministros. Entonces, pues no es coherente, ¿no?, gastar esos recursos en alimentación. Y están pidiendo 1,700,000 para cuchillos, cucharas, tenedores, los utensilios para ese servicio de cocina. O sea, los 52 millones ni siquiera incluyen los platos o los elementos que necesitan para servir esa comida. Son solamente los alimentos. Y aparte hacen un contrato por los utensilios de cocina y aparte hacen un contrato para el comedor en horas extra, que tú puedes ir a la Corte cualquier día y a las 3 de la tarde ya se acabó lo que había. No, nadie está ahí en la Suprema Corte. No sé cuáles sean las horas extra. Y luego también me llamó mucho la atención que hay un contrato de 4 millones y fracción por jardinería, pero pues la sede de la Suprema Corte no tiene jardín. Quienes la conozcan pues, podrán verificar que no hay un jardín en la sede de la Suprema Corte. Solicitaron casi 8 millones de pesos, 7,800,000 para gasolina de los ministros. O sea, son como 700,000 al año por cada ministro en gasolina, pues como más de 2,000 pesos diarios. Lo cual, bueno, pues tiene cierta coherencia con las 2 o 3 Suburban que tiene cada quien, pero es un exceso también gastarse 2 millones en gasolina. Su contrato también de telefonía celular es por 1,5 millones para los 11 ministros. Esto significa, pues, cerca de 100,000 pesos al año, ¿no? Por más de 100,000, 120,000 pesos al año por cada ministro. Y eso te daría, pues, un total como de 10,000 pesos al mes. Pero hoy los planes ilimitados en cualquier compañía telefónica cuestan 1,000 pesos. Entonces no sé por qué pagarían 10,000 pesos al mes en telefonía celular por cada ministro de la Corte. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación debe ser discutido por el Poder Legislativo y tendrá que ser avalado a más tardar el 15 de noviembre. El diputado Hamlet García de Morena considera que el presupuesto que pide la Suprema Corte para 2024 se puede ajustar y desde su partido ya analizan un recorte a este tipo de gastos. La Constitución es muy clara en señalar que la determinación del presupuesto, su análisis, discusión y aprobación es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces, quien nos dio esa atribución fue el pueblo de México a través de la Constitución. Tenemos una experiencia reciente. Cuando Lorenzo Córdoba solicitó 25,000 millones de presupuesto para el INE, nosotros aplicamos un recorte del 20% y se aprobaron solamente 20,000 en números redondos. Él impugnó ante la Suprema Corte y la Corte no tuvo para dónde hacerse porque la Constitución es muy clara. Si es una facultad exclusiva,
significa que ningún otro poder puede intervenir. El constituyente dijo, esta facultad es solamente de ellos y nadie se puede entrometer. Lo único que hizo la Corte en esa ocasión es decir, mira, Cámara de Diputados, cuando tú ejerzas esta facultad exclusiva y le reduzcas el presupuesto a un órgano autónomo o a otro poder, tú tienes que motivar reforzadamente por qué estás llegando a esa determinación. Y la motivación es muy sencilla, porque existe un principio constitucional de austeridad que se tiene que aplicar a todos los poderes de la Unión, porque son gastos superfluos, excesivos y suntuosos que no vamos a sostener en el presupuesto de egresos de la Federación. Hay prioridades. Las pensiones para adultos mayores, por ejemplo, pues se incrementan a 6,000 pesos bimestrales. Pues eso va a requerir recursos para poder mantener la universalidad de este derecho social. Antes eran programas, ahora son derechos. Entonces, no tenemos problema con soportar nuestra determinación. Lo vamos a enviar así. Jurídicamente, ¿qué puede ocurrir? Que la Corte se convierta en juez y parte, que ellos mismos promuevan un recurso o que lo promueva el Consejo de la Judicatura Federal, y entonces que sea la Corte la que tenga que resolver ese juicio. Pero pues sería, como lo mencioné, juez y parte, y se desnudarían frente al pueblo de México de cómo actúan para defender sus privilegios. A ver si se animan a actuar de esa manera.